¿Querés aumentar el colágeno de tu piel y escuchaste que podrías hacerlo sumando determinados alimentos a tu dieta? ¿Tenés ganas de conocer qué comer para contribuir a que tu piel siga luciendo joven y sin manchas? Bueno, este video es para vos. Te cuento qué alimentos podrían serte útiles para obtener la mejor piel posible. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de qué alimentos pueden servirnos para mejorar el estado de nuestra piel, para mantenerla joven y saludable. Porque sí, a través de nuestra alimentación podemos complementar nuestra rutina de skincare. No quiere decir que comiendo una banana voy a poder dejar de usar un hidratante o que comer tomate reemplaza el protector solar, pero vamos a ver que ciertos alimentos son capaces de aportar elementos importantes para mantener la piel sana y luciendo joven. ¿Están listos para arrancar? Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? Espero que este video sirva para ayudarnos a tomar mejores decisiones respecto a nuestra alimentación y que no haga que nos deprimamos por confirmar que estamos comiendo pura basura para nuestra piel. La piel humana está continuamente expuesta a factores internos y externos que pueden alterar su estado y su funcionamiento. Como consecuencia, la piel puede sufrir alteraciones que la conducen a lucir más vieja, inflamada, se puede alterar la respuesta inmunológica, se puede perder la homeostasis epidérmica, entre otros trastornos cutáneos. Hay cada vez más conocimientos sobre la relación entre la ingesta de ciertos alimentos y la salud, y sobre los efectos de ciertos componentes de algunos alimentos que pueden ser biológicamente relevantes para que la piel funcione de manera óptima, se mantenga saludable y luzca más joven. Porque sí, hay ciertos alimentos que contribuyen a que nuestra piel luzca más joven. ¿Se imaginan cuáles pueden ser? Chocolate, cola invisible, la rosca prohibida, sacrilegioso, croquetas, merengue. No hablo de hamburguesas y helados, lamentablemente. La piel humana actúa como una barrera entre lo interno y lo externo, protegiendo al cuerpo de daños mecánicos, sustancias nocivas, la invasión de microorganismos y de la radiación. La piel desempeña un papel importante en la regulación de la homeostasis corporal al minimizar la pérdida de agua y regular la temperatura corporal. Además, la piel alberga terminaciones nerviosas que reaccionan al dolor y la temperatura. Además de estas funciones biológicas vitales, la piel juega un papel fundamental en la sensación de bienestar y atracción física. Estamos constantemente tratando de alcanzar un ideal de piel bella, piel joven, saludable, incorporando rutinas con diferentes activos, serums, limpiadores, cremas, etc. ¿Será que podremos potenciar nuestra rutina de skincare alimentándonos correctamente? ¿Podremos sacarle mayor provecho a nuestro serum favorito comiendo la fruta correcta? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? El aspecto y el funcionamiento de la piel se ven afectados por factores ambientales, como por ejemplo la radiación UV, los radicales libres, los compuestos tóxicos y los daños mecánicos, así como por factores endógenos, como la predisposición genética, el estado inmunológico, hormonas y el estrés. En consecuencia, la piel sufre alteraciones que resultan en el desarrollo de arrugas, la aparición de manchas, la aparición de lesiones premalignas y malignas, inflamación, disminución de la respuesta inmunológica, desequilibrio en la homeostasis epidérmica y muchos otros trastornos cutáneos. La inflamación, el desarrollo de radicales libres y la destrucción de componentes esenciales de la piel, producto de la exposición a diferentes factores, son piezas fundamentales en el envejecimiento cutáneo. Actuando sobre estos, podemos disminuir el envejecimiento de la piel. Por suerte, hay cada vez más evidencia de que ciertos alimentos pueden ayudarnos a contrarrestar estas cuestiones que hacen que la piel luzca más avejentada. Se sabe que el funcionamiento y la apariencia de la piel se ven influenciados, en parte, por la nutrición. Algunos alimentos disminuyen el estrés oxidativo, otros son antiinflamatorios, otros estimulan la síntesis de colágeno. Suena interesante, ¿no? Ay, creo que le habla a usted.
Esto queda fácilmente en evidencia, por ejemplo, en casos de aparición de lesiones cutáneas producto de deficiencias nutricionales. El escorbuto, algunos tipos de alopecia, son ejemplos de problemas de piel que se solucionan al comer o tomar vitaminas, minerales o nutrientes esenciales que nos estaban faltando. La ciencia nutricional moderna está alcanzando nuevos conocimientos sobre la relación entre la ingesta de ciertos alimentos y la salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos también del rol de los alimentos sobre la salud y el estado de la piel. Si pensamos en la relación que existe entre ciertas comidas y la piel, podemos decir que, en parte, la belleza viene desde adentro. Porque sí, escuchen esto, hay evidencias de que algunos alimentos pueden actuar sobre el envejecimiento de la piel, pueden ayudar a prevenirlo y hasta enlentecerlo. La piel envejece producto de dos procesos distintos. El primero es el envejecimiento intrínseco, que representa el envejecimiento cronológico, el envejecimiento producto del paso del tiempo, de crecer y volvernos grandes. Entonces me até una cebolla al cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. Afecta a la piel de la misma manera que afecta a todos los órganos internos. La piel y los órganos van envejeciendo y algunas de sus funciones pueden verse alteradas. A este tipo de envejecimiento cutáneo no le podemos escapar. Es inevitable. El segundo es el envejecimiento extrínseco de la piel, que es el resultado de factores externos e influencias ambientales, principalmente la exposición crónica al sol y la radiación ultravioleta, pero también el tabaquismo, la contaminación, la privación de sueño y la mala nutrición. A este tipo de envejecimiento sí lo podemos modificar. La prevención es la mejor y más efectiva manera de combatir los efectos del envejecimiento extrínseco de la piel. La mejor estrategia de prevención contra la acción dañina de los radicales libres es haciendo ejercicio, disminuyendo el estrés y teniendo una dieta nutricionalmente equilibrada. Eso es muy importante. Existen alimentos que son capaces de influir favorablemente sobre el estado de nuestra piel, ya sea ayudándonos a sintetizar componentes esenciales de esta, como por ejemplo el colágeno, ayudándonos a disminuir el estrés oxidativo, que sabemos que mancha la piel y destruye el colágeno, esto da como resultado una piel arrugada y manchada, ayudándonos a combatir la inflamación, que sabemos que una piel inflamada funciona de manera normal, pierde agua, ve afectado su colágeno y por ende envejece más. Incorporando estos alimentos a nuestra dieta, podremos ayudar a nuestra rutina de skincare potenciando sus efectos favorables sobre la piel. ¿Qué les parece si hacemos un listado de elementos nutricionales que ayudan a mejorar la piel y dónde los podemos encontrar? He esperado 25 largos años este momento. Ya que estamos, pueden ir armando la lista del súper también. Esta lista puede servirnos de guía para saber qué alimentos puede ser interesante sumar a nuestra alimentación habitual, dado que aportan múltiples beneficios para la piel. Empecemos por las vitaminas. Vitamina C. La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un gran antioxidante. No se sintetiza de forma natural en el cuerpo humano, por lo que requiere que la incorporemos a través de los alimentos. Si no la ingerimos, nos va a faltar. Y nadie quiere que le falte vitamina C. ¿En qué alimentos la encontramos? Bueno, las fuentes naturales más ricas son frutas y verduras frescas como cítricos, grosella negra, guayaba, chile o perejil. ¿Qué le hace a la piel? Como dijimos, es un gran antioxidante. Esto quiere decir que es capaz de combatir y erradicar los radicales libres. Los radicales libres que se forman en el metabolismo normal de las células y ante la exposición a la polución, a los rayos del sol, etc. Que son capaces de destruir el colágeno de la piel y promover la aparición de manchas. Si nosotros comemos alimentos con vitamina C, vamos a poder hacerle frente a los radicales libres y evitar su efecto dañino sobre la piel. Además de su efecto antioxidante, la vitamina C es un cofactor necesario para la síntesis de colágeno. Sin vitamina C no podemos sintetizar colágeno adecuadamente y esto nos puede llevar al desarrollo de diferentes alteraciones a nivel de la piel. Desde un punto de vista estético, tener buena cantidad de colágeno es fundamental para que nuestra piel luzca más joven y sin arrugas. Si no consumimos vitamina C en nuestra dieta, no podremos sintetizar este tan preciado colágeno. Seguimos con la vitamina E o tocoferol, que es un antioxidante captador de radicales libres. La vitamina E es, al igual que la vitamina C, un antioxidante de origen natural. ¿En qué alimentos la encontramos? Bueno, la vitamina E la podemos encontrar en vegetales, aceites vegetales como el aceite de germen de trigo, aceite de girasol, aceite de cártamo y semillas, maíz, soja y algunos tipos de carne. ¿Qué le hace a la piel? Dijimos que es antioxidante.
ayuda a combatir la reticulación del colágeno y la peroxidación lipídica, que están ambos relacionados con el envejecimiento de la piel. Atención, porque la vitamina C y la vitamina E actúan sinérgicamente potenciando sus efectos antioxidantes. La vitamina C básicamente recicla la vitamina E luego de que ésta ejerció su efecto antioxidante. Antes de seguir, quiero darle las gracias al sponsor del video de hoy, Sleep and Glow. ¿Sabías que hay una manera de proteger la piel del desarrollo de arrugas y líneas de expresión mientras dormimos y nada tiene que ver con el uso de serums y cremas? Hablo de usar una almohada antiarrugas. A la hora de dormir, nuestra piel puede sufrir de estiramiento y compresión si dormimos con una almohada inadecuada. Esas almohadas donde la cabeza se hunde, si estas fuerzas se prolongan en el tiempo, nuestra piel puede terminar por arrugarse. Estas arrugas reciben el nombre de... ustedes ya las conocen. Arrugas del sueño. Las podemos apreciar alrededor de los ojos, de la boca, en las mejillas. Por suerte, podemos prevenir su aparición usando una almohada antiarrugas. Una almohada antiarrugas es aquella que nos permite combatir las fuerzas que se generan al dormir, capaces de arrugarnos la piel con el paso del tiempo. Yo siempre les menciono la que uso yo todos los días, la almohada Omnia de Sleep and Glow. Esta almohada está diseñada por ortopedistas, de manera tal que al usarla para dormir, las fuerzas que arrugan la piel no se generan. Menos fuerzas, menos arrugas. Y lo mejor de todo es que este producto cuenta con estudios científicos que comprueban que realmente funciona. Se evidenciaron disminuciones significativas en arrugas del sueño con 3 meses de uso de la almohada. Mejoraron las arrugas nasolabiales, en la frente, alrededor de los ojos. Un éxito. Yo la uso y además de ayudarme a descansar mejor, me ayuda también con mi bruxismo. Con las almohadas comunes suelo morderme un montón la parte de adentro de las mejillas. ¿Sabías que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama? Es importantísimo que las mujeres se controlen una vez al año. Este mes, Sleep and Glow va a donar un 10% de cada compra en su sitio web a breastcancer.org, una fundación que ha ayudado a mujeres con cáncer de mama hace muchos años. Adquiriendo una almohada Omnia podemos ayudar mucho a mujeres que están transitando esta enfermedad tan difícil. Les dejo el link y toda la información sobre este producto en la descripción de este video. Muchas gracias Sleep and Glow por patrocinar otro de mis videos. Luego tenemos la vitamina D. En los seres humanos, la vitamina D actúa como una hormona. El cuerpo humano puede sintetizarla a través de la exposición a los rayos UV del sol. Cantidades más pequeñas de vitamina D provienen de la dieta, de la ingesta de ciertos alimentos. ¿En qué alimentos la encontramos? Bueno, alimentos de origen animal como el pescado o la yema de huevo. Algunos productos como la leche, cereales y margarina pueden estar enriquecidos también con vitamina D. ¿Qué le hace a la piel la vitamina D? Bueno, tiene efecto inmunomodulador en los queratinocitos, regula su proliferación y diferenciación en estadios iniciales e interviene en el crecimiento del pelo. Juega también un rol importante en el control de la carcinogénesis y las metástasis. Fuera de la piel, sabemos que juega un rol fundamental en el metabolismo del calcio, a nivel inmunológico, a nivel óseo, etc. A medida que envejecemos, la capacidad de la piel para producir vitamina D disminuye y al disminuir la vitamina D, también disminuyen sus efectos protectores. Hablemos ahora de los carotenoides. Los carotenoides son derivados de la vitamina A, que son muy beneficiosos para la piel. Primero tenemos el beta-caroteno. El beta-caroteno es el miembro más prominente del grupo de los carotenoides, que se encuentra en la dieta humana. ¿En qué alimentos lo encontramos al beta-caroteno? Bueno, en zanahorias, en la calabaza, las batatas, los mangos y la papaya. Son algunos ejemplos de frutas y verduras que tienen beta-caroteno. ¿Qué le hace a la piel? Es un gran antioxidante y es un fotoprotector endógeno. Su eficacia para prevenir la formación de eritema inducido por la radiación UV se ha demostrado en varios estudios. Además, la suplementación con beta-caroteno puede reducir los daños en los fibroblastos después de que estos sean irradiados con rayos UV. Luego tenemos la astaxantina. ¿En qué alimentos la podemos encontrar? Bueno, es sintetizada por microalgas o fitoplancton que son consumidos por zooplancton o crustáceos. Estos a su vez son ingeridos por peces que luego nosotros comemos. ¿Qué le hace a la piel? Bueno, tiene efecto fotoprotector y es capaz de contrarrestar las alteraciones inducidas por los rayos UVA, entre ellos la degradación del colágeno. Menos degradación de colágeno,
una dermis más firme, arrugas menos marcadas. Luego tenemos el licopeno, es un carotenoide y pigmento de color rojo brillante. Lo podemos encontrar en tomates y otras frutas y verduras rojas, como zanahorias rojas, sandías y papayas, pero no en frutillas ni en cerezas. Aunque el licopeno es químicamente un carotenoide, no tiene actividad de vitamina A. Tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio. La siguiente categoría es la de los polifenoles. Los polifenoles están muy de moda, principalmente por sus propiedades antioxidantes, su gran presencia en nuestra dieta y los estudios crecientes que muestran su posible papel en la prevención de varias enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. ¿En qué alimentos los encontramos? Bueno, los podemos encontrar en frutas y bebidas de origen vegetal como jugos, té, café y vino tinto. Las verduras, cereales, chocolate y legumbres secas también son fuentes de polifenoles. ¿Qué le hacen a la piel? Bueno, la protegen de la radiación UV, reducen el estrés oxidativo, disminuyen el riesgo de desarrollar un cáncer de piel y disminuyen la destrucción del colágeno. Hay que tener en cuenta que el contenido de polifenoles en los alimentos puede verse fácilmente afectado o reducido seriamente por los métodos de preparación de las comidas. Por ejemplo, las cebollas, que son una fuente importante de ácidos fenólicos y flavonoides, y los tomates pierden entre un 75 y un 80% de su contenido inicial cuando se hierven más de 15 minutos, un 65% cuando se cocinan en microondas y un 30% cuando se fríen. Algunos polifenoles, flavonoides y antioxidantes botánicos que tienen muy buenos efectos contra el envejecimiento son la floricina, que se encuentra de forma natural en algunas plantas, se puede encontrar en la corteza de perales, manzanos, cerezos y otros árboles frutales. Tenemos el resveratrol, que es un polifenol natural antioxidante abundante en la piel de las uvas, pero no en la pulpa. Ayuda también estimulando la actividad de los fibroblastos y la síntesis del nuevo colágeno y disminuyendo la destrucción del colágeno. También tenemos a la curcumina, que es un miembro de la familia del jengibre. Se ha demostrado que es antioxidante y antiinflamatoria. Después tenemos los polifenoles del té verde, que protegen la piel contrarrestando los daños producidos por los rayos UV del sol. Son grandes antioxidantes. Hay estudios que demuestran cierta capacidad para disminuir el riesgo de padecer cáncer de piel y además son antiinflamatorios. Luego tenemos el ubiquinol o coenzima Q10, que es una sustancia sintetizada por el cuerpo similar a una vitamina que se almacena principalmente en los tejidos grasos de nuestro cuerpo. Es un gran antioxidante que actúa a nivel de la epidermis. Las principales fuentes dietéticas incluyen pescados como el salmón y el atún, hígado y granos enteros. Para concluir, podemos decir que la nutrición y el envejecimiento de la piel son un tema súper interesante del que se conoce cada día un poco más. Una estrategia prometedora para mejorar el estado de nuestra piel y el modo en que ésta envejece es ayudando al sistema antioxidante endógeno consumiendo alimentos que contengan antioxidantes. El consumo de frutas, verduras y alimentos como los que mencionamos en este video puede representar un método saludable y seguro para ayudar a la piel a mantener una apariencia juvenil mediante una alimentación variada. Ahora cuéntenme ustedes, ¿conocían estos datos? ¿Comen alguno de estos alimentos en su dieta habitual? ¿Quieren una segunda parte de este video? Háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.